Otto Skorzeny, alias Cara Cortada. El hombre de acción favorito de Hitler. El famoso rescatador de Mussolini. El teniente coronel de las SS, considerado en su momento el hombre más peligroso de Europa. El fugitivo, reconvertido en millonario hombre de negocios en España a la sombra del régimen franquista. El espía. Nuevas investigaciones revelan valiosa información sobre las actividades de un hombre cuya vida sigue rodeada de misterio. ¿Quién fue realmente Otto Skorzeny y a qué se dedicó en los casi 30 años que vivió refugiado en España tras la Segunda Guerra Mundial? En el año 2011, un importante archivo sale a subasta. Se trata de un completo fondo de documentación recopilado por Otto Skorzeny y su mujer Ilse Ludge a lo largo de varias décadas. Una colección inédita compuesta por más de 2000 documentos, entre los que se encuentran agendas, pasaportes, correspondencia, películas personales en 8 milímetros. Tras la muerte de Skorzeny, Ilse, su viuda, cede la totalidad del fondo a unos amigos de Madrid, la familia Pardo. El archivo se cede a final de los años 90. Mi padre lo tiene y se lo llevó a casa. Dividió el archivo en cajas de seguridad y lo guardó durante casi 11 años. Mi padre tenía miedo porque se pensaba que podían venir, él decía, los nazis. Y yo le decía, aquí ya no hay nazis que puedan venir a hacer nada. Y la gente tiene derecho a saber lo que está en ese archivo. Hay muchos documentos interesantes en la colección. Está la agenda personal. La agenda, muchas veces me he preguntado qué sentido tiene esa agenda, porque esa agenda es exclusivamente de alemanes. En cierto modo es como un reconocimiento o una lista de personas que él quiere tener la referencia como irreductibles o fieles. Está Leni Riefenstahl, está Hannah Reis, está el edecán de Hitler, el que levanta su cuerpo para quemarlo, Otto Gunzge, están las secretarias del búnker. Me llevó 11 años continuamente con el archivo y posteriormente intento que alguna institución española, alemana, americana, de donde fuera, se hicieran cargo del archivo. Fue bastante frustrante porque durante mucho tiempo nadie me respondió. El archivo de Otto Skorzeny es finalmente puesto a la venta. Un exmilitar e historiador estadounidense, el mayor Ralph Ganis, adquiere la mayor parte de la colección y procede a su exhaustiva investigación. Supe de los papeles de Skorzeny en 2012. En realidad estaba haciendo una búsqueda general sobre Skorzeny en Internet y me di cuenta de que había una subasta de sus documentos y me llamó la atención. Se habían escrito muchos libros sobre él, todas sus hazañas durante la guerra, y no se sabía mucho sobre lo que hizo después de la guerra. Pensé que si podía obtener los documentos, podría hacer la investigación y después quizá hacer un libro sobre su vida después de la guerra.
Julio de 1948. La ruta que llevará a Skorzeny a España comienza en la localidad alemana de Darmstadt. Recluido en un campo de prisioneros aliado, una mañana recibe una visita muy especial. O sea, llegaron 3 señores vestidos con uniforme aliado a la cárcel de Darmstadt y dijeron que traían una orden para trasladar al prisionero Skorzeny, y el director de la cárcel se lo entregó sin pedirles documentación, sin hacerles firmar ningún papel, vamos, con toda facilidad. Él mismo reconoce que le facilitan que se marche, y leyendo entre líneas sus libros, Vive peligrosamente, y los otros, da a entender que los americanos sugieren como un buen destino España. En la primavera del 48, Skorzeny vuelve a estar libre. Ese verano, Schatz, que era amigo suyo, el banquero de Hitler, que luego tuvo mucha importancia en la relación de Otto con España, le pide a su sobrina Ilse, entonces la condesa von Falkenstein, que lo aloje en una granja que tenía en Baviera. En el verano del 48, Otto se esconde en la granja de Ilse y parece que ahí surge el amor, un amor adúltero, aunque los dos estaban casados, pero un amor como muy irresistible. Skorzeny necesita un lugar de refugio seguro. Su elección es España, país donde gobierna una dictadura aliada de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ya hay 10.000 alemanes, muchos de ellos refugiados del final de la guerra, que viven en España. España es una dictadura militar, por supuesto, de Francisco Franco y sus generales. Centenares de nazis refugiados en España son reclamados por la justicia aliada. Las diferentes listas presentadas al gobierno franquista son reiteradamente ignoradas. Admiran la cultura militar alemana. Es un poco desafortunado que Alemania haya perdido la guerra, pero aún admiran a las personas que han luchado en ella. Y Otto Skorzeny es, en lo que a ellos respecta, un verdadero héroe militar, y lo reciben con los brazos abiertos. Skorzeny entra en España el 12 de enero de 1951, pasando sin problemas la frontera de Irún, utilizando una identidad falsa. I aquest passaport fals, com a Rudolf Steinbauer, diríem, li atorga al José Spotorno, que és l'ambaixador espanyol a París, vull dir que tenia una protecció ja inicial molt gran del règim franquista. El agasajado da las gracias y glosa las virtudes de vocación, tenacidad. Skorzeny se instala en Madrid. Uno de sus primeros contactos en la capital es el conocido escritor y periodista falangista Víctor de la Serna y Espina. Una modalidad nueva de la crónica que ha hecho escuela en España. Víctor de la Serna era el gran introductor de la colonia alemana y fundamentalmente de los refugiados nazis en Madrid en esa época. Hay que tener en cuenta que Víctor de la Serna era o había sido el director del diario Informaciones, que era el más, con diferencia, el más pro-nazi de los diarios del régimen. Gracias a de la Serna, Skorzeny teje rápidamente una nutrida red de contactos, entre los que no faltan importantes cargos del régimen franquista. Establece contactos con el Alto Estado Mayor, con Juan Vigón, con el general Muñoz Grandes, con el general Martínez Campos, con una serie de personajes pues del mundo militar español y que conocen la leyenda, digamos ya, de Otto Skorzeny y le abren las puertas por muchos de sus posteriores negocios que tuvo con el ejército, digamos, con el régimen de Franco. Para llevar adelante esos prometedores negocios, Skorzeny abre despacho en la céntrica calle madrileña de Montera, lugar donde años después le entrevistará el periodista David Solar. Yo entonces le pregunté lo de las heridas, sabía la historia, pero quería que me la contara, del chirlo que tenía aquí, ¿no?
Digo, claro, eso será una de las heridas de guerra, un cascote de metralla o tal. Y dice, ¿qué va? Esto es la marca que teníamos que tener los machotes de la universidad en aquellos días. Dice, a mí me costó 14 combates con armas bien afiladas para tener esta marca. Estoy orgullosísimo de ella. A finales de los años 20 del pasado siglo, Otto Skorzeny estudia ingeniería en la Universidad Técnica de Viena, un lugar donde era costumbre practicar duelos de espada, llamados Mensur. Era una tradició alemanya des del segle XVIII que hi hagués associacions d'estudiants molt conservadores que dirimien les seves diferències en duels d'esgrima i les marques que un li feien en l'esgrima sense morir eren com a medalles que provaven el seu coratge i el seu valor. Una amistad clave en su juventud en la universidad es la del futuro líder del partido nazi, Ernst Kaltenbrunner. Skorzeny se identifica muy pronto con las ideas nacionalsocialistas, afiliándose al partido en 1934. 4 años más tarde, apoya con entusiasmo la anexión de Austria por parte de Alemania. ...1939. Estalla la Segunda Guerra Mundial. Skorzeny se alista de inmediato. Al principio él quería ser piloto de la Luftwaffe. Lo que pasa es que era demasiado grande, 1,90 m, para meterse en la carlinga de un caza. Entonces él se apuntó al Leibstandarte Adolf Hitler, que eran los pretorianos de Hitler. Era la unidad, originalmente era la unidad de defensa de Adolf Hitler, eran sus guardaespaldas. Skorzeny, casado desde 1938 con la aspirante a actriz Emmy Linhardt, es movilizado el mismo día de un importante acontecimiento familiar. El día de mi nacimiento, el 21 de febrero de 1940, fue el día en el que mi padre fue llamado al frente. Justo le dio tiempo a conocerme, pero vino varias veces durante la guerra a visitarnos. En 1943, Skorzeny cae herido en el frente ruso y es trasladado a Alemania. Su papel en la guerra variará repentinamente cuando su amigo Ernst Kaltenbrunner le pone al frente de una unidad de operaciones especiales de reciente creación, el Batallón 502 de las Waffen-SS. El nuevo cargo cambiará para siempre el destino de Skorzeny. A mediados de los años 50, Skorzeny se mueve con plena libertad en España, utilizando su identidad real. Instalado en el exclusivo barrio de El Viso, goza de una evidente notoriedad pública. Da conferencias, concede entrevistas y es habitual verle en actos de la vida social madrileña.
Él frecuentaba el Club Estela, el Pasapoga, el Morocco, Casablanca, todos estos sitios, de noche. En cualquier fiesta, en cualquier situación, tener a Otto Skorzeny, que era el que había sacado a Mussolini del Gran Sasso. Había una serie de personajes que eran absolutamente exitosos socialmente, claro, eran como, bueno, pues como celebrities de la época. Le gusta la buena mesa, le gusta la buena vida, le gusta vivir bien. A Otto Skorzeny mi padre lo conoció, era relativamente amigo de la familia. Entonces le impresionó mucho porque además mi padre en esa época pues, era un chico joven, jugaba al rugby, era también bastante alto y fuerte. Y nos contaba que Skorzeny lo había cogido por la cintura y lo había levantado a pulso en el aire. Dice, claro, la sensación de fortaleza física tremenda, Skorzeny. Se lo había presentado Clarita Stauffer, que es una persona que luego se ha vinculado un poco a la red Odessa, un poco de salida de los nazis de Alemania para llevarlos a Latinoamérica. Clara Stauffer, una mujer de origen alemán, miembro de la sección femenina de Falange, se convierte en la principal organizadora en España de una importante red de evasión para fugitivos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Una estructura conectada con las popularmente conocidas como rutas de las ratas. Las rutas de las ratas fueron organizadas por el obispo austriaco Alex Judal, que estaba en un seminario en Roma. Las rutas iban desde Alemania y Austria, pasando por los Alpes hasta Italia y Génova. Y allí se les ofrecía a la gente la opción de ir a Sudamérica. Se les daban nombres falsos, se les daban pasaportes Nansen generalmente, billetes, y así es básicamente cómo funcionaban. A través de esas redes de evasión consiguen escapar criminales tan importantes como Joseph Mengele, Klaus Barbie o Adolf Eichmann. Skorzeny también estaba en todas esas organizaciones teóricamente. Y efectivamente a él se le atribuye además en particular la creación de una organización que era La Araña. Lo que hacía era ayudar a sacar a esa gente de campos de internamiento, de cárceles, sacarlos de Alemania en una primera etapa, ¿no? Y yo le pregunté por Odessa porque había aparecido un libro muy recientemente. Y entonces dijo, eso es una novela. Eso es una novela. Y luego dice, hombre, los amigos son los amigos y tal. Y dice, pero la red, una cosa. Y dice, eso es una novela. En marzo de 1961, Romano Mussolini, hijo del desaparecido Duce, llega a Madrid en el curso de una gira como músico de jazz. Skorzeny se encuentra con él en el Hotel Castellana. Romano Mussolini viene a Madrid y hay un encuentro entre los dos y hay una fotografía donde le está enseñando el reloj que le había regalado su padre en conmemoración de la liberación por parte de Skorzeny de Benito Mussolini. Julio de 1943.
Los aliados toman Sicilia. Roma es bombardeada. Ante la gravedad de la situación, el Gran Consejo Fascista, máximo órgano de gobierno en Italia, decide destituir a Mussolini. El duce es detenido y trasladado a un lugar secreto. Hitler se entera a las 5 de la tarde del día 25. No sé dónde está, llegará a decir Hitler. Pero cuando sepa dónde está, mis paracaidistas irán a salvarle. El 26 de julio, el nuevo jefe de operaciones especiales, Otto Skorzeny, es citado por Hitler en la guarida del Lobo, su cuartel de Prusia Oriental. Él me dijo que para él fue muy sorprendente. Lo cierto es que me encomendó la misión y yo salí de allí levitando y diciendo que o traía a Mussolini delante de Hitler o que me dejaba la vida en medio, pero que yo no podía fracasar, no podía fallar en esa operación. Los alemanes detectan la presencia de Mussolini en un hotel de montaña del Gran Sasso, a 2.200 metros de altura. Un lugar al que solo se puede acceder en funicular. La misión se pone en marcha el 12 de septiembre, bajo la denominación de Operación Roble. 10 planeadores con tropas paracaidistas alemanas aterrizan por sorpresa en el Gran Sasso. La operación dura nada, 10-15 minutos. Mussolini sale a la ventana cuando veía a los primeros planeadores. No disparéis, no disparéis. La desorientada guarnición italiana se rinde sin ofrecer resistencia. Skorzeny sube rápidamente a la habitación que ocupa Mussolini. Se presenta allí y con toda formalidad le dice: Duce, el Führer me manda a liberarle, y esa famosa contestación de Mussolini: sabía que mi amigo no me abandonaría. Tras posar sonrientes para la posteridad, urge evacuar a Mussolini del lugar. El plan consiste en trasladarlo en una avioneta ligera biplaza Fieseler 156. Tenía que ir el piloto de la avioneta, tenía que ir Mussolini, que era un hombre también grande, corpulento, y Skorzeny se empeñó en ir él también en esa avioneta, que era una forma de asegurarse que él llevaba al gran icono del rescate y por lo tanto iba a ser el protagonista de la noticia. Es patética la imagen. Mussolini, asustado, cuando va dirigiéndose al avión, dice: y no podíamos ir por tierra. Mussolini describirá posteriormente que este fue uno de los momentos de más miedo de su vida. Yo no podía volver a Berlín diciendo que había liberado a Mussolini, que se había matado en un accidente de avión, y entonces Hitler me dice: ¿y usted qué hace aquí? Y dice: no, yo prefería que llevase mi cadáver. Después de la Operación Roble, la vida de Skorzeny va a cambiar. Se va a recibir victoriosamente el 3 de octubre en el Palacio de los Deportes de Berlín. Hay un reportaje que muestra cómo Skorzeny está orgulloso, está siendo recibido por los jerarcas nazis, sus hombres también, todos los que han participado, siendo también condecorados. A partir de ese momento, Skorzeny se convierte en el único rescatador de Mussolini. El aparato de propaganda nazi entra en acción, encumbrando a su nuevo ídolo. Tras la derrota en Stalingrado, Alemania necesita un impacto emocional, un héroe en el que creer, sacrificando para ello el papel jugado por los paracaidistas en el rescate. Básicamente se ha convertido en el león del Gran Sasso. Ha creado su propia leyenda. Aquí está Skorzeny, el maestro del farol. Ascendido a comandante y condecorado personalmente por Hitler con la Cruz de Caballero, Skorzeny vive sin duda su momento de máxima gloria. En señal de agradecimiento, Mussolini le regalará poco tiempo después un reloj con la inscripción de la fecha del rescate. Un objeto que Skorzeny portará consigo toda la vida.
A mediados de los años 50, Skorzeny se dedica por completo a la actividad comercial, un terreno en el que demuestra tener grandes capacidades. Su matrimonio con Ilse Ludge en 1954 reforzará su relación con el financiero Hjalmar Schacht. La Ilse se sabia que no era la neboda familiar directa del Hjalmar Schacht, però a través d'aquesta persona, la qual ell anomenava com el meu oncle, era una persona molt protegida per un costat. El gran economista del nazismo fue en gran medida el artífice del apoyo popular que Hitler gozó durante muchos años en Alemania, ¿no? Dass ich Ihnen, Herr Reichskanzler, hierdurch ablege, ist, dass wir uns ausrüsten wollen mit allem Wissen. A partir del año 45, Hjalmar Schacht vuelve a convertirse en una especie de tótem como figura económica de esa naciente Alemania que intentaba florecer entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Funda un banco, se convierte en un importante hombre de negocios y está llamado a tener, bueno, pues una responsabilidad y una relevancia muy importante durante los años posteriores a la vida de Otto Skorzeny. En poco tiempo, Skorzeny actúa como un significado intermediario entre las principales empresas alemanas, Krupp, Messerschmitt, Thyssen y la administración española. Desde esa privilegiada posición, juega un importante papel en el marco del convenio hispano-norteamericano firmado en el año 1953, un acuerdo en el que se resuelve la instalación de bases militares de Estados Unidos en España. Aleshores ell, de seguida hi veu una altra oportunitat i entra en el rerefons d'aquests pactes hispano-nord-americans perquè ell aconsegueix que empreses alemanyes o lligades als nazis facin negoci en la construcció d'aquestes bases, de Morón, de Rota, Saragossa, etc. ¿no? Corresponsales de prensa extranjera, representantes de las agencias e informadores españoles conocen sobre el terreno y mediante previas explicaciones del jefe de la misión norteamericana, general Kirchner, el estado en que se encuentran las obras de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Skorzeny tenía contratos con el gobierno americano a través de la Agencia de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y esos documentos están en el archivo. Con lo cual, se da la paradoja de que un antiguo miembro de las Waffen-SS será el gran conseguidor de que las empresas alemanas construyeran las bases americanas en España. A partir de ese momento, los negocios de Skorzeny se diversifican y se internacionalizan, creciendo exponencialmente. Traficante de armas, acero, todo tipo de negocios. Otto Skorzeny vendía abrigos de visón y podía estar vendiendo armas a Grecia. Él viajó muchísimo, sobre todo en los primeros años cuando viaja, a Luanda, a Egipto, a Argentina, Paraguay. Él tenía una empresa de importación-exportación. Ahora ahí caben muchas cosas, ¿no? Se decía en aquella época que España estaba vendiendo armas a Sudáfrica en el mercado negro mediante Skorzeny. Yo le dije, ¿usted está traficando en armas? Y me dijo, no. Que fuese verdad o no es otra historia. El dinero fluye en grandes cantidades. Tuvo muchas cuentas corrientes en muchos países. Estados Unidos, en el Chase Manhattan Bank, en Panamá, en Suiza, en Alemania, en el Commerzbank. Hemos descubierto un libro que Otto guardaba en las cuentas corrientes entre el 50 y el 60. Y ahí aparecen todos los movimientos. Todos los movimientos con toda la gente con la que él ganó dinero. Es decir, ahí había traficantes de armas, había ganado, había nazis, había políticos españoles, había de todo. Sus frecuentes viajes le permiten relacionarse con grandes figuras políticas de la época. Gamal Abdel Nasser, Alfredo Stroessner, Juan Domingo Perón. Con Perón realiza importantes negocios en Argentina y en Madrid. Perón monta aquí en Madrid una empresa que se llamaba Termun, la propia casa de Perón en Puerta de Hierro,
llegaba Skorzeny, llegaba de repente, bueno, con unos artefactos cubiertos, con unos maletines, etcétera, y eran armas modernas que llegaba allí a entregárselas o a mostrárselas a Perón, ¿no? Para que él diera su visto bueno, y juntos comentaban cuál era la funcionalidad de esas armas, ¿no? Doña María Eva Duarte recibe el primer saludo del pueblo de Madrid y la bienvenida que le da el jefe. La proximidad de Skorzeny a Perón hizo correr el rumor de un posible affair amoroso entre Skorzeny y Eva Perón, algo que nunca ha podido ser demostrado. Como era tan fanfarrón y era tan fantasma y era tan peculiar, a él le gustaba alardear que no le había quedado más remedio que acostarse con Eva, porque le inquietaba mucho el viaje que había hecho a Ginebra, que no estaba previsto, cuando vino a Europa, porque tenía miedo de que hubiera ido allí a hacer algo con el dinero que los nazis tenían depositado en Ginebra. Pero es muy inquietante porque ¿por qué tendría Eva Perón acceso a las cuentas de los nazis en Ginebra, ¿no? Esa historia deja otro misterio colgando. ...1944. Miklos Horthy, gobernante regente de Hungría, país aliado de Alemania, planea rendirse a los soviéticos ante su avance sin pausa por el este. Hitler decide abortar ese plan, encomendando una operación de choque a quien, tras el exitoso rescate de Mussolini, ya considera su hombre de acción favorito, Otto Skorzeny. Ya es una adoración mutua la de Skorzeny por Hitler y de alguna forma también a partir de entonces la del propio Hitler por Skorzeny. Todo el mundo se da cuenta, en las SS también, que para cualquier operación especial que se jugase a alguien algo, Hitler decía que venga Skorzeny. Skorzeny actúa con rapidez en Hungría. Tras secuestrar al hijo menor de Horthy, ocupa con sus tropas el Palacio de Buda. El regente se ve obligado a dimitir. Cuando Horthy dimite en Hungría, se produce un cambio de gobierno a favor de las Cruces Flechadas, que era el partido fascista húngaro, un partido extremadamente radical, y la llegada de los Cruces Flechadas al poder en Hungría significa nada menos que la deportación a Auschwitz de más de 200.000 judíos residentes en Hungría y sobre todo en la ciudad de Budapest. Diciembre de 1944. La guerra se inclina con claridad hacia el bando aliado. En un último intento para cambiar el curso del conflicto, Alemania lanza una gran ofensiva en las Ardenas. Se le encarga a Skorzeny una misión especial. Tienes que crear un grupo de combate, una brigada acorazada, la brigada acorazada 150, donde pues con carros de combate capturados al enemigo hagas creer que pues, tu unidad son soldados americanos. La misión, bautizada como Operación Grave, consiste en infiltrarse tras las líneas aliadas con el fin de crear la máxima confusión. Logran despistar, cambiando señales en cruces de carretera, logran despistar y mandar equivocadamente pues, a todo un batallón. Metió tanto miedo en el cuerpo estos comandos que, claro, que decir comandos en nuestras líneas alemanes y Skorzeny, eso significaba el caos absoluto, esto hiela la sangre. Algún periodista americano publicó que había una operación en marcha organizada por Hitler para asesinar a Eisenhower. Y entonces le dije, bueno, ¿y eso era posible? Y dice, hombre, hubiese sido difícil, pero siempre es posible una acción de estas. Y dice, pero a mí no me la encargaron. Ya era tan temido y tan conocido que el simple hecho
de que sus comandos estuvieran implicados en el ataque provocó el pánico en el cuartel general de Eisenhower en París. Eisenhower es retenido por sus propias tropas en París para garantizar su seguridad. Es en ese momento cuando los norteamericanos bautizan a Skorzeny como el hombre más peligroso de Europa. La idea era buena, digamos, pero la realidad es que no sirvió de mucho lo que hizo. Del grupo de Skorzeny ejecutaron a 20, los fusilaron inmediatamente porque iban con uniforme enemigo. La normativa de guerra era un delito que se penaba con la muerte. La batalla de las Ardenas acaba con una nueva derrota alemana. El fin de la guerra está próximo. Entre los altos cargos nazis empieza a extenderse la preocupación sobre un futuro que se presenta incierto. Sudamérica se convertirá en el principal refugio de los criminales nazis más significados. Curiosamente, también es uno de los destinos favoritos de Skorzeny en sus viajes. Sus frecuentes visitas a la zona le permiten reencontrarse con viejos camaradas fugitivos. Yo creo que él sabía dónde estaban todos. Karl-Heinz Mende, es Mengele. Aparece en el archivo Karl-Heinz Mende. Existe un documento que demuestra que Skorzeny, en inicios del 67, sabía la dirección completa de Klaus Barbie. La amistad entre Skorzeny y Klaus Barbie se mantiene a lo largo del tiempo, con frecuentes encuentros tanto en Sudamérica como en España. Hay una foto, vestidos de mujer, resulta verdaderamente alucinante. Las fotos lo demuestran, que el nivel de confianza de los dos era evidente, ¿no? Porque una persona no se fotografía vestido de mujer. Dos nazis, con todo lo que se suponía que era su institución y su tal, vestidos de mujer. Uno buscado y el otro con Franco. Otra siniestra amistad de Skorzeny en Sudamérica es la de Adolf Eichmann. Skorzeny siempre negó cualquier vínculo con él, pero fue el propio Eichmann quien confesó que se conocían durante su juicio en Jerusalén. How did you come to know Sassen? Sassen lernte ich unbewusst anlässlich eines Skorzeny-Besuches in Buenos Aires kennen. I did not know myself. This was during the visit of Skorzeny in Buenos Aires. La bonanza económica de sus negocios permite a Skorzeny la adquisición de numerosas propiedades inmobiliarias. En la isla de Mallorca, procede a la compra de una casa en un lugar privilegiado, Es Moré Vermell, en el municipio de Alcúdia.
tras una reforma, se convertirá en su refugio de vacaciones estivales. España era para mí un paraíso exótico. La casa en Mallorca estaba al lado del mar. Era una casa muy bonita y más que suficiente para nuestras necesidades. Pero no era lujosa. Al visitar a mi padre en Mallorca, siempre íbamos a nadar al mar. El contacto de Skorzeny con los lugareños es mínimo. Su intento de privatizar junto a una vecina una parte de la costa genera el enfado de los habitantes del lugar. El pintor mallorquín Jaume Poma, entonces un adolescente, recuerda aquellos agitados momentos. Tothom venim a nedar aquí i varen trobar un bon dia unes barreres en aquell costat i unes aquí, perquè mos varen vetar el puesto que nostres pares varen prendre de nedar, nosaltres també, i clar, mos varen prendre arrels nostres. Aquest capvespre vaig venir a nedar i vaig voltar per baix de la roca perquè no podíem passar, que hi havia la barrera. I vaig venir amb la bicicleta aquí damunt i la vaig deixar. I de cop i volta va venir ell, agafa la bicicleta i me la tira a la mà, sense dir res. Vaig treure la bicicleta i me'n vaig anar coronat, perquè, claro, jo era un nin i ell era un bigalot. Ante la situación, los vecinos de Alcúdia inician una serie de protestas. S'hi varen pegar foc a les barreres. Un vespre qualcú amb petroli se va untar i va pegar foc. Bé, varen fer tota una sèrie de coses de manifestació. Primavera de 1945. Últimos días de guerra. Tras unas operaciones de defensa en la zona del río Oder, Skorzeny condecora a sus hombres y se desplaza a la región alpina de Berchtesgaden. En esta zona, muy próxima a la residencia de Hitler, conocida como el Nido del Águila, diversas investigaciones apuntan que fue escondida una importante parte del tesoro expoliado durante la guerra por los nazis. Skorzeny cuenta en sus memorias una cosa que no es cierta, que él dice que prácticamente va al refugio alpino, allí no se encuentra nadie y se entrega. Los documentos de la colección no dicen eso, ni tampoco los de la CIA. Desaparece durante 9 días. Esto es muy importante. Ese tiempo que pasa es fundamental, porque lo que hacen es organizarse. Dónde esconden el dinero, dónde esconden los bienes y cómo luego van preparando la huida. ¿Otto Skorzeny tenía acceso al botín nazi? Bien, lo primero que hay que decir es que había un gran botín nazi en la fortaleza alpina en ese momento, y fue llevado allí indirectamente por Ernst Kaltenbrunner. Y Skorzeny es el que le corresponde gestionar esos fondos cuando Kaltenbrunner, digamos, desaparece. Refugiado en las montañas, Skorzeny se replantea su futuro y sus opciones a corto plazo. Su figura es conocida por los aliados, que lo convierten en uno de los nazis más buscados. Skorzeny era un hombre muy buscado al final de la guerra. Los aliados estaban ansiosos por tenerlo en sus manos e hicieron una serie de carteles de "se busca", con su foto e información sobre él, su altura, peso, también la descripción de algunas de sus capacidades. Uno incluso dice "asesino".
Finalmente, Skorzeny decide entregarse a las tropas aliadas el mismo día de la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945. Internado en diferentes campos de prisioneros, es interrogado por militares estadounidenses. Es el inicio de una nueva etapa para Skorzeny, la de espía al servicio de sus antiguos enemigos. The American flag flouts out the swastika. El final de la Segunda Guerra Mundial y el inmediato inicio de la Guerra Fría harán posible extrañas alianzas inimaginables pocos meses antes. Oficialmente eran enemigos, pero al mismo tiempo eran piezas valiosas en la gran batalla muda que ya se empezaba a librar con la Unión Soviética. Y esto explica en gran medida lo que pasó después con Skorzeny. Fue perseguido, fue juzgado, fue internado en un campo de prisioneros, pero nunca pisó la cárcel. La OSS, Office of Strategic Services, organismo precursor de la CIA, tiene especial interés en el reclutamiento de científicos, militares y personas bien informadas entre las filas nazis derrotadas. Así que el general Donovan, el jefe de la OSS al final de la guerra, estaba particularmente interesado en encontrar y hablar con Skorzeny debido a sus capacidades. Hay muchos indicios y enlaces que sugieren que Skorzeny fue reclutado en algún momento por la OSS o la propia CIA. Se reúne con varios miembros de alto rango de la inteligencia estadounidense y se cree que en algún momento le proponen trabajar para el gobierno estadounidense. El interés norteamericano en Skorzeny queda evidenciado en los dos juicios a los que se ve sometido en Dachau en 1947. Sorprendentemente, diferentes testimonios aliados declaran a su favor. El comandante británico Geo Thomas, héroe de guerra superviviente del campo de concentración de Buchenwald, es uno de ellos. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo podría este hombre que fue brutalmente torturado por la Gestapo llegar a defender a un oficial de las SS? Creo que Geo Thomas recibió órdenes de ayudar a otros durante el juicio de Skorzeny para asegurarse de que fuera declarado inocente, y comenzó su procesamiento como un activo de inteligencia y operaciones para Occidente. Skorzeny es absuelto de todos los cargos y enviado al campo de prisioneros de Darmstadt para ser sometido a un proceso de desnazificación, una orden que eludirá fugándose del lugar. A partir de ese momento, Skorzeny se convierte en un activo de los servicios secretos norteamericanos, con los que seguirá trabajando desde España. Los aliados occidentales querían construir Alemania Occidental como un baluarte contra el comunismo. El problema era que había muchos alemanes que habían participado en crímenes, y tanta gente había estado en el partido nazi o había servido a los nazis. Gente que tenía altos cargos en el gobierno, en el poder judicial. Muchos jueces eran nazis. Esa es la realidad. Política, todo es política. Este es el problema. La justicia no puede existir donde la política domina. Tras investigar una parte del archivo no consultada hasta la fecha, Ralph Gunnis formula una nueva y sorprendente hipótesis en la relación entre Skorzeny y la CIA.
Los documentos muestran claramente que la red a la que está conectado Skorzeny es la red que llevó a cabo el asesinato del presidente Kennedy. Sabemos que Skorzeny tenía contactos que estaban en el lugar y en el momento exacto durante el asesinato de Kennedy e inmediatamente antes. Y realmente tendría la capacidad de poner operativos en lugar. La conclusión es que la red de contactos de Skorzeny está conectada al asesinato de Kennedy. ¿Significa esto que Skorzeny llevó a cabo el asesinato? No. Creo que la respuesta está en los propios documentos de Skorzeny. Todavía hay muchas notas escritas a mano, documentos comerciales, transacciones financieras que no se han explorado y creo que son el trampolín para descubrir cuáles eran realmente estas conexiones y cómo de profundamente involucrado estaba. La CIA no será el único servicio secreto para el que trabajará Skorzeny. En 1958, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, pone en marcha un programa de construcción de cohetes de media distancia. Para ello, busca la incorporación de científicos provenientes del nazismo. Skorzeny fue quien ayudó a reclutar científicos e ingenieros alemanes con el fin de venir a Egipto para establecer un programa de construcción de misiles balísticos para destruir Israel. Ante la evidente amenaza, el gobierno israelí encarga a sus servicios secretos desactivar el programa de misiles de Nasser. En 1962, el Mossad pone en marcha una operación bajo el nombre en clave de Damocles. Israel sap que només podran accedir al cervell del programa de rearmament egipci, que són alemanys, a través d'una persona d'absoluta confiança d'aquests alemanys. I qui millor que els havia captat, que era el propi Skorzeny. Oí hablar de Otto Skorzeny hace 30 años. Me dio la impresión de que era muy cínico cómo el Mossad podía trabajar con los nazis. Así que comencé una lenta investigación al respecto para averiguar qué estaba haciendo exactamente Skorzeny. Uno de los agentes del Mossad que participa en el operativo es Rafi Eitan. Entrevisté a Rafi Eitan. Me dijo que a principios de los años 60 se había puesto en contacto con Skorzeny en Madrid, que había ido con otro oficial del Mossad, que se hicieron pasar por oficiales de la OTAN, entraron y mantuvieron una conversación con Skorzeny. El Mossad le ofreció, le garantizó la libertad de persecución o enjuiciamiento. Y de hecho, el primer ministro de Israel había firmado un documento a ese efecto. El primer ministro en ese momento. Preocupado por su seguridad, ante la reciente detención y ejecución de su amigo Eichmann en Israel, Skorzeny opta por aceptar la oferta del Mossad. Para llevar adelante su investigación, Yossi Melman ha tenido acceso a una parte de los archivos del Mossad relacionados con Skorzeny. Describen cómo fue reclutado Skorzeny, cómo fue traído a Israel para recibir información, entrenamiento e instrucciones. Para conseguir el fin de la colaboración de los científicos alemanes en el proyecto, el Mossad no duda en recurrir a la violencia, a través de amenazas, cartas bomba e incluso la desaparición física. Tal es el caso del científico Heinz Krug.
Krug estaba en la lista del Mossad como una de las figuras clave más peligrosas y amenazantes del proyecto de armamento egipcio. La misión de Skorzeny era traerlo a un lugar de reunión. Skorzeny era admirado por Krug. Era bien conocido entre los científicos alemanes. Era el coronel más condecorado de las SS, etc. Según las averiguaciones de Mellman, Skorzeny cita a Heinz Krug el 11 de septiembre de 1962 en un bosque a las afueras de Múnich. A su llegada, Krug es secuestrado por agentes del Mossad. Le interrogaron y no sé si querían matarlo o no, pero le mataron y se asustaron. Entonces fueron a sus amigos israelíes y les pidieron, por favor, ayudadnos a deshacernos del cuerpo, y desapareció. De hecho, su cuerpo nunca ha sido encontrado. La desaparición de Krug provoca la alarma entre los científicos alemanes. A inicios de 1965, Egipto se ve obligado a suspender el programa de cohetes ante el abandono de muchos de sus investigadores. Una de las preguntas que le hice a Rafi Eitan fue ¿cómo debería recordar la historia a Otto Skorzeny? Y su respuesta fue: la historia debería recordar a Otto Skorzeny como un hombre que prestó un gran servicio a las fuerzas de defensa israelíes. A pesar de su colaboración con el Mossad, Skorzeny fue siempre fiel a sus ideas nacionalsocialistas. Nunca delatará a sus camaradas nazis fugitivos ni condenará el Holocausto, defendiendo su actuación en todo momento. Tal y como afirma en esta entrevista concedida ante su casa de Mallorca en el año 1973. Aber diesen Vorwurf habe ich gerne auf mich genommen, denn es ist Pflicht jedes Soldaten, den Krieg zu verlängern bzw. durchzuhalten, solange er den Befehl dazu hat. Ob er sinnvoll ist, das muss die Geschichte entscheiden. Ich glaube, da ist vielleicht noch nicht ganz die Zeit dazu gekommen. Persönlich bedauere ich es jedenfalls nicht. Und, würden Sie dasselbe heute noch mal genauso tun? Ich kann Ihnen sagen, dass ich dasselbe genauso heute noch einmal tun würde. Pues creo que hay una especie de cortina de humo en la cual él se hizo un personaje a medida. Muy bien las operaciones especiales, muy bien todas estas aventuras románticas y tal, pero usted estaba ahí en el meollo de esto. No puede decir que no sabía que se estaban exterminando a los judíos, que no sabía lo que era el núcleo, la médula esencial de la ideología del Tercer Reich. Me parecería increíble que Skorzeny no hubiera sabido nada sobre los campos de la muerte. Él estaba bien situado y la gente como él, estoy seguro de que lo sabía. Fumador empedernido durante toda su vida, Skorzeny enferma de cáncer a mediados de los años 70, siendo operado en Alemania. Le visité y me fumé un cigarro delante de la ventana abierta y me pidió si podía darle una calada. Es decir, seguía estando enganchado. Y esa es la última vez que le vi porque el tratamiento no tuvo éxito.
Él insistió en volver a Madrid y poco después falleció allí. Skorzeny fallece en su casa de El Viso el día 5 de julio de 1975. Ilse le acompañará hasta el último momento. Entre las muestras de condolencia destacan las remitidas por un buen número de jerarcas del franquismo. Presentes en nuestro afán. ¡Grande España libre! Su funeral fue absolutamente extraordinario. Un comentarista dijo que probablemente nunca se habían visto tantos saludos nazis desde el final de la Segunda Guerra Mundial como en ese funeral. Claro que Skorzeny traicionó el espíritu nazi al trabajar con el Mossad. Pero Skorzeny era un arma de alquiler, era un mercenario. Él era singular, no era tan fácil de clasificar, pero desde luego era un nazi ferviente y estaba en contacto con la ED de la ED, por supuesto que sí. Es la típica persona que a cualquiera le hubiera gustado conocer. Es una persona inquebrantable y formidable. Es un héroe, absolutamente. Otto Skorzeny sirvió a un régimen que causó el mayor asesinato en masa que cualquier otro régimen en la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿qué pienso de él? Creo que es un pedazo de mierda, disculpe. Tenemos los mimbres suficientes para reconocer que es un mito y es un héroe alemán, porque si nos ceñimos solamente a los hechos, pues ya es un personaje de leyenda. Era un pedazo de nazi. Una persona que se apunta al Leibstandarte de Adolf Hitler y es amigo de Hitler, no podemos tener la más mínima duda de que qué personaje es. Es un villano como la copa de un pino. Skorzeny deja, a su muerte, un importante patrimonio. Y le deja una fortuna aproximada de unos 3 millones de dólares. En cuentas corrientes, en diferentes bancos, suizos, alemanes, españoles y estadounidenses, muchísimas propiedades. En su testamento, Skorzeny nombra como única heredera a su esposa Ilse. Ella era su confidente, ella era su esposa, ella era la persona en la que confiaba. Tras la muerte de Skorzeny, Ilse guardará consigo el importante archivo de su marido. Poco antes de morir, lo cede a la familia Pardo. ¿Puede dar sorpresas el archivo? Puede darlas. El actual propietario puede tener información que puedan desvelar todavía algún misterio, claro. No sabemos toda la verdad sobre la historia de Otto Skorzeny. Solo he explorado una parte de los documentos que adquirí. Hay mucho por conocer todavía. Crecí siendo la hija de Otto Skorzeny. No significa nada especial para mí. Sospecho que el mito de que mi padre fuera un héroe será olvidado de aquí a 2 generaciones.